Título: El momento en que me enteré. Una historia de traición y venganza. Estaba tranquilamente arreglando la ducha cuando de repente irrumpió mi esposa infiel, desvestida y sin aliento, diciendo: «Cariño, necesito ducharme ahora mismo». Pero cuando me volví, se me heló la sangre. Había huellas de otro hombre en su muslo. Mis ojos se oscurecieron mientras rugía: «¿Qué diablos? ¿Me estás engañando?». Y ese fue el momento en que comenzó mi despiadada venganza. Mi nombre es Víctor Johansson. Soy director de proyectos de 40 años en un estudio de arquitectura de alto nivel en Gotemburgo. A lo largo de los años, había construido mi vida hasta un punto en el que todo parecía perfectamente en su lugar. Mi carrera estaba prosperando y mi vida hogareña, al menos en apariencia, parecía estable. Ingrid, mi esposa durante 12 años, era todo lo que siempre había deseado en una pareja: hermosa, inteligente y elegante. Tenía una presencia magnética que hacía girar la cabeza donde quiera que íbamos. Vivíamos en un apartamento moderno y elegante con vistas al puerto, el tipo de lugar que encontrarías en una revista de diseño. La vida que llevé fue de comodidad y éxito. Pero no sabía que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Nunca imaginé que mi mundo aparentemente perfecto se derrumbaría de la manera más extraña e inesperada. Todo empezó un sábado por la tarde, uno de esos raros días en los que tenía unas horas para mí. Ingrid estaba de compras con sus amigas, así que decidí solucionar un problema menor con la ducha del baño de visitas, solo una pequeña fuga. No era un manitas de ninguna manera, pero era lo suficientemente competente para realizar reparaciones básicas. Estaba de rodillas, girando la válvula debajo del cabezal de la ducha, cuando escuché que la puerta se abría. Miré hacia arriba, esperando ver a Ingrid. Pero en lugar de eso, la vi, con la respiración entrecortada, el rostro sonrojado, corriendo hacia el baño sin decir una palabra. Estaba completamente desnuda y su piel brillaba como si acabara de salir de una ducha. Parpadeé confundido. «Cariño, necesito ducharme ahora mismo», jadeó, pasando junto a mí y casi haciéndome perder el equilibrio. Me levanté rápidamente, sintiendo una oleada de irritación. No esperaba esta repentina oleada. «¿No puedes esperar un momento?», pregunté, sintiendo una extraña sensación de inquietud invadiéndome. Nunca antes la había visto tener tanta prisa por ducharse. Ella no respondió. Ella simplemente me lanzó una mirada rápida y distraída y abrió el grifo a tope. El sonido del agua corriendo llenó la habitación, pero algo andaba mal. Cuando me giré para alejarme y darle algo de espacio, mis ojos se detuvieron en ella por una fracción de segundo. El ángulo de la luz del baño iluminó su muslo de tal manera que noté algo, una marca débil pero inconfundible en su piel. Mi corazón dio un vuelco cuando entrecerré los ojos para mirar más de cerca. La inconfundible marca en su muslo no era algo que pudiera ignorar fácilmente. Allí, justo encima de su rodilla, había una clara huella de una mano roja, clara como el día. Una huella de mano, pero no una huella de mano cualquiera. Era demasiado grande para ser mío y ciertamente demasiado firme para haber sido cepillado accidentalmente. Se me cortó el aliento y sentí una fría oleada de comprensión caer sobre mí. Por un momento quedé paralizado. No sabía qué hacer ni cómo procesar lo que estaba viendo. Si ella... no podría ser. Tuve que estar equivocado. Tal vez fue algún tipo de lesión que había recibido antes, pero en el fondo sabía que no era eso. «Víctor, ¿podrías darme un poco de privacidad?», Ingrid gritó, su voz amortiguada por el agua corriente. Salí de mi trance y me di la vuelta, pero mi mente estaba acelerada. Nunca había sido del tipo paranoico. Claro, habíamos tenido desacuerdos ocasionales, pero nunca había habido ninguna señal real de problemas entre nosotros, al menos no hasta ahora. Me quedé allí en el pasillo, tratando de recomponerme. Estaba tranquilo por fuera, pero por dentro estaba furioso. Esa huella de la mano, esas marcas, ¿eran de otro hombre? ¿Necesitaba siquiera confirmación o simplemente la habían dejado al descubierto frente a mí? De repente, la puerta detrás de mí se abrió con un chirrido y escuché la voz de Ingrid nuevamente. Esta vez fue más suave, casi a modo de disculpa. «Víctor», llamó. No me volví. En lugar de eso, apreté los puños,
sintiendo cómo subía la adrenalina. Mi mente ya estaba dando vueltas con posibilidades. Había algo que no había podido identificar en las últimas semanas. Ingrid se había mostrado distante. Había empezado a llegar tarde a casa. Ella había estado enviando mensajes de texto más. Y ella había estado manteniendo su teléfono bloqueado y escondido. Debería haber notado las señales antes, debería haber confiado en mis instintos. No tenía intención de confrontarla en el calor del momento, pero no podía dejarlo pasar. Mientras pasaba por la puerta del baño, mi sangre comenzó a hervir. No podía soportarlo más. Las preguntas, las dudas, la sensación persistente que se había estado acumulando durante semanas. Era hora de respuestas. Me giré abruptamente, irrumpí en el baño y cerré la puerta. Detrás de mí Ingrid saltó ante el ruido repentino, luciendo sorprendido. ¿Qué diablos está pasando, Ingrid? Exigí, mi voz baja y peligrosa. ¿Me estás engañando? Sus ojos se abrieron y dio un paso atrás tratando de cubrirse con sus manos, pero era demasiado tarde. Había visto todo lo que necesitaba ver. La verdad, me estaba mirando a la cara. Víctor, ¿de qué estás hablando?, tartamudeó, luciendo nerviosa, pero había algo en sus ojos, algo que me decía que estaba mintiendo. No esperé a que lo negara. No me mientas. ¿Qué es eso en tu muslo? Dime la verdad, Ingrid, ahora mismo. En el silencio que siguió, ella se quedó congelada, incapaz de encontrar mi mirada. Sus ojos se movían nerviosamente, y podía escuchar su respiración superficial. Sus labios temblaban, pero no habló. Ingrid se quedó allí, su rostro pálido, su respiración superficial. Podía ver la culpa en sus ojos antes de que ella incluso dijera las palabras que había temido escuchar. Estaban colgando en el aire, pero ella se negó a decirlas. El silencio se estiró espeso y sofocante. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, cada latido un recordatorio de la traición que acababa de descubrir. ¿Qué quieres decir?, finalmente preguntó, su voz quebrándose. No me importaba la pregunta, necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Mis puños se apretaron, mi voz se hizo más fuerte mientras la ira surgía a través de mí. Sé que has estado viendo a alguien más. Mark. Ingrid, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo? Por un breve momento sus ojos parpadearon con pánico y casi parecía que iba a llorar, pero luego tan rápido recuperó la compostura. Su expresión se endureció, se acercó como si tratara de mantener alguna apariencia de control. Víctor, por favor, comenzó, pero no lo iba a aceptar. Las palabras que salieron de mi boca eran filosas y cortantes. Deja de mentir, rugí. Vi la huella de la mano Ingrid, vi las marcas. Ni siquiera intentes negarlo. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no puedo ver lo que está pasando justo frente a mí? Su rostro se distorsionó y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. Era demasiado tarde para mentiras, demasiado tarde para disculpas. El daño estaba hecho. Víctor, yo tartamudeó. Pero no pude escuchar más. Quiero saber todo, exigí, mi voz firme, pero con una calma escalofriante. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? ¿Quién es él? Dime todo. Ingrid dio un paso atrás como si el peso de la pregunta la hubiera desequilibrado. Bajó la mirada, sus dedos temblaban mientras trataba de aferrarse a algún tipo de explicación, pero no estaba de humor para sus excusas. Ya no puedo decirte que es complicado. Nunca quise lastimarte, Víctor, nunca quise. No me digas que nunca quisiste lastimarme, Ingrid, ya lo has hecho. Interrumpí, el dolor y la furia derramándose en mi voz. Has estado viendo a alguien a mis espaldas y ahora estás aquí, tratando de actuar inocente. ¿Qué se supone que debo creer? ¿Cuál es exactamente tu excusa? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no sentí pena por ella. Ya no lo siento, Víctor, susurró, pero sus palabras no tenían sentido. Simplemente sucedió. Hice eco de mi ira creciente. No simplemente sucedió. Elegiste esto, lo elegiste a él, elegiste mentirme, traicionarme, y ahora voy a hacerte sentir las consecuencias de tus acciones. Su rostro se puso blanco como un fantasma. Víctor, por favor, te lo ruego. Pude ver el pánico aumentando en ella y por un momento casi sentí simpatía, pero luego recordé el dolor, la sensación de ser completamente engañado, de tener mi confianza destrozada. Ninguna cantidad de súplicas cambiaría lo que había sucedido. No iba a dejarla ir fácilmente, no iba a hacerle sentir el peso de su traición, y lo iba a hacer de una manera que nunca olvidaría. Pero antes de hacer cualquier decision, I needed to know everything. Who was the man? How long had this affair been going on? Was she truly planning to leave me, or was this just a momentary lapse in judgment? My mind was racing with questions, each one sharper than the last. I needed clarity, not just revenge. Dime quién es, Ingrid, exigí de nuevo, mi voz baja y peligrosa ahora. Ella dudó. Sus labios temblaban antes de finalmente hablar en un susurro. Se llama Lars. Es un compañero de trabajo. Nos vemos desde hace unos meses. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo. Lars. Un colega. Alguien de su propia oficina. La idea de que ella pasara tiempo con él, riéndose,
compartiendo momentos íntimos, me provocó una punzada de furia. ¿Cuánto tiempo había estado ocultando esto? No quería que sucediera así, continuó Ingrid, con la voz quebrada. Iba a terminar con esto, lo juro, Víctor. No quería lastimarte. Pero sus palabras solo avivaron el fuego. Ya no podía escuchar sus excusas. Ya no se trataba de herir sentimientos. Se trataba de la verdad y la venganza. No podía deshacer lo que había hecho, pero podía asegurarme de que entendiera las consecuencias de sus acciones. Di un paso atrás y mi mente dio vueltas, formulando un plan. No iba a ser uno de esos hombres que simplemente confrontan a sus esposas y siguen adelante, fingiendo que todo está bien. No. Iba a hacerle entender a Ingrid lo que se sentía al perderlo todo, tal como lo había hecho yo. Ya había visto suficiente. Sabía que no podía quedarme con ella después de esto, pero también sabía que tampoco le iba a poner fácil que se alejara de mí. Me alejé de ella y respiré lenta y deliberadamente. ¿Crees que simplemente te perdonaré? No. Pregunté fríamente. Bueno, eso no va a suceder. Me has traicionado, Ingrid, y ahora verás cómo se siente cuando se destruye la confianza. Extendió la mano para agarrarme del brazo, pero me aparté bruscamente, con los ojos fríos e inflexibles. Víctor, por favor no hagas esto, suplicó. Pero ya era demasiado tarde para eso. No iba a dejar que se saliera con la suya y no iba a ser el tonto que ella pensaba que era. Cuando me volví para salir del baño, la miré por última vez. Empaca tus cosas, dije con voz tranquila pero definitiva. ¿Te vas? Y cuando lo hagas, me aseguraré de que nunca olvides lo que me hiciste. En los días siguientes, Ingrid intentó convencerme de que lo sentía. Se disculpó una y otra vez, pero a mí no me interesaban sus disculpas. Estaba concentrado en una cosa, asegurarme de que ella entendiera la gravedad de lo que había hecho. Jugué mis cartas con cuidado, manteniendo mis emociones bajo control. No levanté la voz. No ataqué. En cambio, me volví más frío, más distante. Hice que se arrepintiera de haber pensado que podría salirse con la suya. Cuando ella se fue, me aseguré de que todo lo que había construido con Lars también se derrumbara. Envié un mensaje de forma anónima a la esposa de Lars, revelándole el asunto con insoportable detalle. Las consecuencias de eso fueron rápidas y brutales. La aventura de Ingrid quedó al descubierto y ella tuvo que recoger los pedazos de su destrozada vida. No fue el tipo de venganza que alguna vez había imaginado, una venganza llena de confrontaciones dramáticas y peleas a gritos, pero fue mucho más satisfactoria. Mientras estaba sentada en mi apartamento, contemplando la puesta de sol sobre el puerto, sentí una extraña sensación de paz. Había vuelto a tomar el control de mi vida. Puede que Ingrid haya intentado quitarme todo, pero al final, fui yo quien salió victorioso. Me di cuenta de que la venganza no se trataba de confrontaciones ruidosas o rabia destructiva. Se trataba de estrategia. Sobre reclamar tu poder y mostrarle a la persona que te hizo daño hasta dónde estás dispuesto a llegar para hacerle pagar. Y en cuanto a Ingrid, bueno, aprendió por las malas que la verdad siempre sale a la luz. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y considera suscribirte a la historia de Lauren. He notado que más del 80% de ustedes ven estas historias, pero aún no están suscritos. Un simple clic le ayudará a obtener historias más poderosas como esta. Al suscribirte, no solo estás siguiendo un canal, te estás uniendo a una comunidad que valora la narración profunda y significativa. Sigamos explorando juntos estos viajes sinceros. No olvides presionar la campana de notificación para no perderte nunca nuestra próxima apasionante historia. Y si esta historia te resonó, compártela con alguien que necesite escucharla. Su apoyo significa mucho y juntos mantenemos vivas estas historias. Título: El momento en que me enteré. Una historia de traición y venganza. Estaba tranquilamente arreglando la ducha cuando de repente irrumpió mi esposa infiel, desvestida y sin aliento, diciendo: «Cariño, necesito ducharme ahora mismo». Pero cuando me volví, se me heló la sangre. Había huellas de otro hombre en su muslo. Mis ojos se oscurecieron mientras rugía. «¿Qué diablos? ¿Me estás engañando?» Y ese fue el momento en que comenzó mi despiadada venganza. Mi nombre es Víctor Johansson.
Soy director de proyectos de 40 años en un estudio de arquitectura de alto nivel en Gotemburgo. A lo largo de los años, había construido mi vida hasta un punto en el que todo parecía perfectamente en su lugar. Mi carrera estaba prosperando y mi vida hogareña, al menos en apariencia, parecía estable. Ingrid, mi esposa durante 12 años, era todo lo que siempre había deseado en una pareja, hermosa, inteligente y elegante. Tenía una presencia magnética que hacía girar la cabeza donde quiera que íbamos. Vivíamos en un apartamento moderno y elegante con vistas al puerto, el tipo de lugar que encontrarías en una revista de diseño. La vida que llevé fue de comodidad y éxito. Pero no sabía que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Nunca imaginé que mi mundo aparentemente perfecto se derrumbaría de la manera más extraña e inesperada. Todo empezó un sábado por la tarde, uno de esos raros días en los que tenía unas horas para mí. Ingrid estaba de compras con sus amigas, así que decidí solucionar un problema menor con la ducha del baño de visitas, solo una pequeña fuga. No era un manitas de ninguna manera, pero era lo suficientemente competente para realizar reparaciones básicas. Estaba de rodillas, girando la válvula debajo del cabezal de la ducha, cuando escuché que la puerta se abría. Miré hacia arriba, esperando ver a Ingrid. Pero en lugar de eso, la vi, con la respiración entrecortada, el rostro sonrojado, corriendo hacia el baño sin decir una palabra. Estaba completamente desnuda y su piel brillaba como si acabara de salir de una ducha. Parpadeé confundido. «Cariño, necesito ducharme ahora mismo», jadeó, pasando junto a mí y casi haciéndome perder el equilibrio. Me levanté rápidamente, sintiendo una oleada de irritación. No esperaba esta repentina oleada. «¿No puedes esperar un momento?», pregunté, sintiendo una extraña sensación de inquietud invadiéndome. Nunca antes la había visto tener tanta prisa por ducharse. Ella no respondió. Ella simplemente me lanzó una mirada rápida y distraída y abrió el grifo a tope. El sonido del agua corriendo llenó la habitación, pero algo andaba mal. Cuando me giré para alejarme y darle algo de espacio, mis ojos se detuvieron en ella por una fracción de segundo. El ángulo de la luz del baño iluminó su muslo de tal manera que noté algo, una marca débil pero inconfundible en su piel. Mi corazón dio un vuelco cuando entrecerré los ojos para mirar más de cerca. La inconfundible marca en su muslo no era algo que pudiera ignorar fácilmente. Allí, justo encima de su rodilla, había una clara huella de una mano roja, clara como el día. Una huella de mano, pero no una huella de mano cualquiera. Era demasiado grande para ser mío y ciertamente demasiado firme para haber sido cepillado accidentalmente. Se me cortó el aliento y sentí una fría oleada de comprensión caer sobre mí. Por un momento quedé paralizado. No sabía qué hacer ni cómo procesar lo que estaba viendo. Si ella... no podría ser. Tuve que estar equivocado. Tal vez fue algún tipo de lesión que había recibido antes, pero en el fondo sabía que no era eso. «Víctor, ¿podrías darme un poco de privacidad?», Ingrid gritó, su voz amortiguada por el agua corriente. Salí de mi trance y me di la vuelta, pero mi mente estaba acelerada. Nunca había sido del tipo paranoico. Claro, habíamos tenido desacuerdos ocasionales, pero nunca había habido ninguna señal real de problemas entre nosotros, al menos no hasta ahora. Me quedé allí en el pasillo, tratando de recomponerme. Estaba tranquilo por fuera, pero por dentro estaba furioso. Esa huella de la mano, esas marcas, ¿eran de otro hombre? ¿Necesitaba siquiera confirmación o simplemente la habían dejado al descubierto frente a mí? De repente, la puerta detrás de mí se abrió con un chirrido y escuché la voz de Ingrid nuevamente. Esta vez fue más suave, casi a modo de disculpa. «Víctor», llamó. No me volví. En lugar de eso, apreté los puños, sintiendo cómo subía la adrenalina. Mi mente ya estaba dando vueltas con posibilidades. Había algo que no había podido identificar en las últimas semanas. Ingrid se había mostrado distante. Había empezado a llegar tarde a casa. Ella había estado enviando mensajes de texto más.
Y ella había estado manteniendo su teléfono bloqueado y escondido. Debería haber notado las señales antes, debería haber confiado en mis instintos. No tenía intención de confrontarla en el calor del momento, pero no podía dejarlo pasar. Mientras pasaba por la puerta del baño, mi sangre comenzó a hervir. No podía soportarlo más. Las preguntas, las dudas, la sensación persistente que se había estado acumulando durante semanas. Era hora de respuestas. Me giré abruptamente, irrumpí en el baño y cerré la puerta. Detrás de mí Ingrid saltó ante el ruido repentino, luciendo sorprendido. ¿Qué diablos está pasando, Ingrid? Exigí, mi voz baja y peligrosa. ¿Me estás engañando? Sus ojos se abrieron y dio un paso atrás tratando de cubrirse con sus manos, pero era demasiado tarde. Había visto todo lo que necesitaba ver. La verdad, me estaba mirando a la cara. Víctor, ¿de qué estás hablando?, tartamudeó, luciendo nerviosa, pero había algo en sus ojos, algo que me decía que estaba mintiendo. No esperé a que lo negara. No me mientas. ¿Qué es eso en tu muslo? Dime la verdad, Ingrid, ahora mismo. En el silencio que siguió, ella se quedó congelada, incapaz de encontrar mi mirada. Sus ojos se movían nerviosamente, y podía escuchar su respiración superficial. Sus labios temblaban, pero no habló. Ingrid se quedó allí, su rostro pálido, su respiración superficial. Podía ver la culpa en sus ojos antes de que ella incluso dijera las palabras que había temido escuchar. Estaban colgando